Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigos y amigas de nuestro podcast Hablemos en Confianza? Y bueno, pues ya estamos en nuestro tercer episodio, ¿no? Vamos avanzando muy rápido y muy contentos con el recibimiento y la apertura que nos han dado. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de poder platicar y que les platique. Usted es un gran amigo, el abogado Óscar Sánchez Terrones, a quien tengo el gusto de conocer personalmente desde hace varios años y además a quien reconozco su trayectoria, no solamente como abogado, no solamente como docente, sino además como persona y en su calidad humana, ¿no? Amigo, pues muchas gracias por estar con nosotros en este podcast Hablemos en Confianza, te damos la más cordial bienvenida y es un gusto para nosotros recibirte el día de hoy. Muchas gracias, amigo. No, hombre, el gusto es mío, definitivamente un honor y qué gusto que empecemos en este tipo de, pues, comunicación con los jóvenes, con las nuevas personas. Hoy en día, pues, es la tecnología, el conocimiento está al acceso de todos y bienvenido siempre a estos proyectos que busca difundir la cultura del derecho. Igualmente, amigo, pues sabes que se te aprecia bastante. Tenemos el gusto ya de coincidir, pues, en bastantes aulas, en diferentes espacios y para mí es un honor estar aquí en tu programa. Pues muchas gracias. Y Oscar, bueno, para empezar, mira, vamos a abordar un tema que es súper interesante, que desafortunadamente es algo muy común y que o nos ha pasado o nos puede pasar a todos, ¿no? Que es qué hacer en caso de un accidente automovilístico. Ese es el tema que vamos a estar platicando el Ok, día. Pero antes de eso, me gustaría que te presentaras, que nos platiques quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas actualmente y por qué no, pues para muchas personas que de repente tenemos ahí un tema legal y de repente no sabemos a quién recurrir, pues cuáles serían tus áreas de especialidad. ok, sí, amigo, pues mire, yo esencialmente pues soy egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, soy abogado, notario y actuario, soy licenciado en consultoría jurídica, estudié también la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, tengo mi propio despacho, obviamente llevamos materias que son amparo, civil, penal. En este caso, pues son las áreas que nosotros desahogamos, un poco administrativo también. Y en el caso, pues también soy docente en la medida que se permita, pues el tiempo. También nos dedicamos a la docencia, formamos a los nuevos estudiantes del derecho en cuanto a, pues las redes que tenemos, que estamos manejando. Estamos en Facebook como nombre completo, Oscar Sánchez Terrones. En el TikTok apenas estamos empezando, está como Terrones Yuris. Y los números, pues el celular para cualquier emergencia, 2222-540058. Digamos que en temas de formación, pues he dado universidades en clases en diferentes universidades. He tenido la oportunidad también de llevar algunos asuntos, pues, relevantes aquí en el estado y, pues, litigante desde nacimiento. Muy bien, mi querido amigo. Pues bueno, ahí están, amigos, los contactos de nuestro amigo Oscar Sánchez, por si tienen algún tema, alguna duda o algún conflicto legal, pues bueno, ya nos hizo favor aquí de compartirnos sus teléfonos de contacto. Y bueno, pues hemos visto también, Oscar, que de repente la gente te pide mucho hacer cursos, ¿no? Entonces ahí también es importante que te sigan para que de repente cuando vayas a impartir algún curso, pues la gente esté enterada de esta parte y de esta actividad además académica que realizas, ¿no? Pues muy bien, Oscar, perdóname, adelante. No, sí, comentaba que pues, a veces tengo la oportunidad que algunos pues amigos, colegas que se dedican también a, aparte de postular o demás, a implementar cursos, pues me invitan y yo con gusto, siempre que se pueda la agenda, ahí estaré impartiendo. Entonces, a los interesados, pues que nos sigan y cuando impartamos gusto, pues curso alguno, nosotros lo publicamos también en las redes para que haya conocimiento del mismo. Perfecto, Oscar, pues muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar ahora sí con qué hacer en caso de un accidente automovilístico. Esto desafortunadamente pasa todos los días y de repente cuando de inicio nadie tiene la idea o nadie se levanta con la intención de que nos pase, ¿no? Todos vamos sobre no creo que haya alguien que se levante y diga, hoy tengo ganas de chocar. No, no, hoy se me antojó chocar o hoy se me antojó atropellar a una persona, pero a veces cuando sucede, ¿no? Pues evidentemente en primera nos quedamos en estado de shock, ¿no? Y segunda, luego ya no sé qué hacer, ya no sé si llamar al seguro, si no tengo seguro, me doy a la fuga. Hay un mito que a mí no me gusta, ¿no? Que te dicen, si atropellas a alguien, remátalo porque te va a salir más barato muerto, ¿no? Ese es típico, lo escuchas en todas partes. Pero nos gustaría, Oscar, que pudieras platicarnos
para todas aquellas personas que no tenemos conocimientos respecto a lo legal o qué hacer en caso de este tipo de circunstancias que, repito, pues nos pueden pasar a todos. ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Pues sí, amigo, pues lamentablemente, como tú lo mencionas, yo creo que al menos en la entidad poblana, los que nos ven ahorita en el tema del estado de Puebla, fíjate, ha sido muy, pues, muy sonado últimamente el tema de las situaciones automovilísticas, ¿no? Lamentablemente, pues, tenemos avenidas bastante rápidas que no tenemos las precauciones necesarias y suceden este tipo de accidentes. Hay que tener en cuenta que en este tipo de situaciones podemos abarcarla, digamos, desde dos perspectivas, ¿no? Como siempre, como un tema penal. Desde la perspectiva de tú, si el momento eres tú quien ocasiona en su momento el accidente o en su defecto la persona que es víctima de este accidente. Entonces vamos a hablar de este punto, yo creo que partiendo de dos circunstancias, ¿no? Como tú lo mencionas, vamos en el tema, en primer lugar, de las personas que en su momento son, pues, los imputados de este delito, ¿no? Hay que tener en cuenta, amigo, que cuando nosotros, pues como tú lo dices, ¿no? Nadie se levanta con la idea de lesionar a alguien. Esto, a su vez, pues, constituye, partiendo de esta conducta, pues de los delitos culposos, ¿no? Los famosos delitos culposos, aquellos donde no se tiene la intención, sino producto de la imprudencia de la persona que va conduciendo, trae como consecuencia estas situaciones, estos acontecimientos de derecho y efectivamente, pues a su vez, trae las consecuencias con las víctimas que resulten de esta situación. Es importante, y como tú lo mencionas, que lo primero que tenemos que hacer si tuviéramos un accidente, pues vamos a ver la la gravedad del mismo, ¿no? Muchas veces estos accidentes simplemente se quedan en lesiones menores, otras tanto las lesiones son un poquito más graves y muchas veces lamentablemente terminan con la pérdida de la vida de una persona. Muy importante lo que tenemos que hacer en primer momento, pues es, como tú dices, ¿no? Verificar al momento de tener esta situación, este impacto, detenerte, tratar de auxiliar en el sentido de que parar el tráfico, si es una avenida concurrida, pues inmediatamente llamar al 911 para reportar y solicitar los cuerpos de emergencia necesarios para que se den este tipo de, pues, de ayuda a las personas que pudieran estar dolientes. Súper importante, y eso como tú lo mencionas, ¿no? Súper importante que debemos de entender que hasta el momento, hasta en cuanto no tengamos una situación legal, un peritaje que determine las consecuencias del mismo, estamos ante la presencia de un hecho de tránsito, de entrada. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que las personas pues entran en pánico y lo que tú dices, proceden a huir del lugar de la escena, lo que complica en demasía la situación pues de la persona que en su momento cometió el incidente. ¿Por qué? Porque al menos por lo que hablamos en la entidad de Puebla, el tema de abandonar a una persona cuando acaba de tener esta situación y no prestarle digamos, los auxilios correspondientes, constituye un delito autónomo que se llama, pues en este caso, eh, recuerdo en este caso que, por ejemplo, hago la acotación que en el caso es abandono de persona en Puebla, pero en otros estados no es un delito autónomo, sino constituye como un agravante del mismo delito que ya se ocasionó, que en el caso pudiera ser, como lo mencioné, homicidio culposo o lesiones culposas. Entonces, importantísimo no abandonar la escena. Y esto no solamente porque constituye propiamente un tema de un delito o un agravante que se pudiera tener, sino que también vamos a entender que esa conducta, si no se llegara a establecer una solución alterna, como puede ser un convenio o algo, y llevamos a audiencia, esa conducta de alejarse del lugar de los hechos constituye un riesgo procesal que el juez puede obtener después como una presunción de fuga y que lamentablemente en este sistema pudiera constatarse o contribuirse en en una prisión preventiva justificada como medida cautelar. Entonces, no agravemos más la situación y quedémonos obviamente en el lugar, prestemos la atención necesaria y en su momento pues esperar el arribo de de lo que serían las autoridades para en su momento pues delimitar la situación jurídica. Una vez hecho esto, llamar a los cuerpos de emergencia, es importante que tú cuentas con seguro, llama al seguro
para que ellos también lleguen a hacer en ese momento, pues, las evaluaciones correspondientes y demás. Sal, toma fotografías para evidenciar por qué es importante la toma de fotografías, porque em, sucede o hay que estar adelantado de lo que pudiera pasar. No es la regla general, pero muchas veces lo que pasó no es exactamente lo que se describe en el informe policial homologado, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues obviamente que va a pasar, va digamos, a diverger lo que sucedió realmente con lo que informan las autoridades al Ministerio Público. Por eso es importante, si puedes tomar fotografías, grabar videos, pues para que tengamos un sustento demostrativo para el momento procesal que se requiera. Y por último, también lo que tienes que hacer, pues obviamente es contactar, si tienes un abogado, pues un abogado de confianza, contactarlo, de preferencia que sea penalista, claro está. De no ser posible, avísate a un familiar para efecto de que ellos informen al abogado y se constituyan. ¿Por qué? Porque efectivamente la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como la Constitución propia, establece que tú tienes pues derecho a un abogado desde el momento en que te detienen, no desde el momento que estás en el Ministerio Público. ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente al arribo de las fuerzas pues del orden, lo que va a suceder es que te van a quitar el teléfono. O sea, cuando ya te suben y te llegan a investigar y demás, te van a quitar el teléfono y tú ya no vas a tener el contacto directamente pues con los familiares. Si tú avisas, pues das oportunidad a tu abogado, a los familiares que se acerquen, que te vean, que te lleven y ver cuál es tu traslado, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué va a suceder? Pues obviamente tienes que conservar la calma, no manejar cuando lleguen arriba en los cuerpos policíacos, debes de mantener, explicar cuál es la situación. Eso sí, es muy importante nunca establecer las palabras, ¿no? Establecerlo en el sentido de yo lo atropellé, yo no. Es decir, yo venía circulando, se atravesó una persona y sucedió esto. Evitar hasta cierto punto cualquier tipo de declaración autoincriminatoria, que si bien es cierto, si se realiza ante la ausencia de tu defensor, no menos cierto es que queda en el papel. Al final del día queda en papel y eso pues podría dificultar un poquito adelante la defensa que te pueda dar tu abogado. Una vez hecho esto, pues tú ya te constituyes, manifiestas la situación, lo que sucedió, te van a entrevistar, tienes que narrar los hechos de cómo sucedieron y posteriormente serías trasladado a diferentes, pues digamos que instituciones civiles, dependiendo de quién realiza la detención. Esto es, si fue policía municipal, pues acá en Puebla, con el famoso Rancho Colorado. Si es policía estatal, allá donde están las instalaciones de la policía estatal, ahí por la 9. Y si fuera pues Guardia Nacional, creo que todavía siguen en la pista, ¿no? Dependiendo de dónde se dan esas situaciones, es el lugar donde van a realizar el llenado del IPH. Pues, ¿qué es el IPH? Pues obviamente las circunstancias narradas por los primeros respondientes, estas policías del orden que llegan y que plasman la situación de cómo sucedió, para que a su vez eso vaya a el Ministerio Público. A partir de ahí empiezan pues dos situaciones, ¿no? La situación propiamente de la víctima y la situación propiamente del imputado. No sé si hasta acá quisiéramos que Sí, profundizara. a ver, entonces, por ejemplo, sucede la conducta, ¿no? Y yo me voy, ¿no? Porque eso también nos lo dicen mucho. Si Sí, atropellas sí, a alguien, sí, pélate, ¿no? Rápido, vete, ¿no? Y hoy con tantos sistemas de videovigilancia, con tanta gente que está en la calle, pues alguien me va a grabar, ¿no? Y con estos sistemas lectores de identificación de placas o un negocio que está en la esquina, pues alcanza a grabar, ¿no? Entonces, para entender, en el caso del estado de Puebla, estoy cometiendo dos delitos, ¿no? así es, El primero, el que surge del accidente, que pueden ser, dependiendo de la naturaleza y la gravedad, podrían ser lesiones, ¿no? Ahí dependiendo de la magnitud, que pueden ser lesiones muy simples, ¿no? Desde un raspón, claro, me caí de la moto y me raspé la mano, hasta situaciones más complejas como tuve una fractura producto del golpe o hasta en el peor de los escenarios un homicidio, y el otro sería el abandono de persona, así es la ¿no? Ese verdad, es en el persona. caso. Entonces ya no estoy solo cometiendo un delito, amigos, ¿no? Ya nos explicaba aquí detalladamente Oscar. Entonces ya estoy cometiendo dos conductas delictivas que pueden seguirse dentro del proceso y además pueden agravar la situación. Nos hablabas de la prisión preventiva, es decir,
podría el juez determinar que como traté de darme a la fuga, tendría que enfrentar el proceso desde el centro de reinserción. ¿Esto es correcto? Así es, amigo, sí, porque al final, por regla general, qué bueno que mencionas y que cotas eso, porque sí pasé por alto establecer que por regla general, independientemente si fuese lesiones o inclusive homicidio, por regla general es que ese tipo de delitos no lleves tu proceso privado de tu libertad. Y a lo mejor muchas veces es por el desconocimiento, las personas creen que al tratarse de un homicidio, pues automáticamente vas a tener la situación, pues en su momento que enfrentarla dentro del penal. No es el caso. Es decir, este tipo de delitos, pues como aperturamos el programa diciendo, no es con la intención, es por imprudencia, negligencia y por tanto la ley es flexible en ese sentido y por regla general se insiste, pues no es necesario que te priven de la libertad para que tú puedas afrontar las consecuencias o la justicia proveniente de tus actos. Pero si tú, lejos de afrontar esos actos, pues sí con temor, pero sí sabiendo de que no fue la intención, te quedas y contribuyes con las autoridades, esto va a seguirse por regla general de que no estés detenido. Pero si tú evades, te das a la fuga, como lo mencionamos, no solamente es el primer delito, sino un segundo delito que se actualiza, que es el abandono de persona, y esa misma conducta, al momento de la audiencia inicial que se debate el tema de las medidas cautelares, que lo voy a explicar muy brevemente, las medidas cautelares, pues son esas, digamos que esas garantías que se dan para que se lleve el proceso en su mejor optimización. Entonces, pues puedes decir, ¿sabes qué? Pues esta persona, si no es porque la detienen los vecinos, porque muchas veces los vecinos salen a agarrar, si no es porque la siguen los policías, se hubiera ido. Entonces, el juez dice, ya me demostraste que tú no te quieres hacer frente de tus responsabilidades. Entonces, si yo te dejo afuera, seguramente te vas y te vas a quedar dentro y ahí viene una situación complicada, ¿no? Entonces, la recomendación muy enfática es no abandones el lugar y trata de prestar los auxilios correspondientes. Fíjate qué interesante porque siempre nos dicen vete, ¿no? O nuestra primera reacción es Sí, me voy porque a lo mejor ya nunca me cachan y demás. Y como decíamos ahora con tantos sistemas tecnológicos, tanto de las autoridades, de las instituciones como de los propios vecinos, pues hoy ya puedes ver cámaras casi en cualquier casa y casi en cualquier negocio. Entonces, amigos, esto es muy importante. Evidentemente, pues nos da miedo afrontar ese tipo de claro, situaciones, pero también entender que si me quedo, es altamente probable que no enfrente el proceso penal desde el Centro de Reinserción Social, que seguramente es lo que buscamos evitar todos a toda costa, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, muy importante lo que nos acabas de aclarar, ¿no? Ahora, otra pregunta. Ya me detuvieron, ya me quedé ahí, ¿no? Ya vino la policía, me llevan a sus instalaciones. Desde ese momento, ¿ya soy culpable o cuál es mi situación legal? no, claro, en ese momento pues no es necesariamente que seas culpable, simplemente es de, pues en su momento se tiene que dar un protocolo del cual pues en su momento se determinará si eres o no culpable, eso es hasta sentencia. Lo que se está manejando ahorita es el indicio de la probabilidad que tú probablemente pudiste cometer el delito. Y para esto recuerda que aunque hayan pasado, muchas veces es por imprudencia, pero lo trae, o digamos que la parte más, digamos, quien tiene que pagar más la situación que otras es la persona que provoca las lesiones, aunque no necesariamente sea su culpa. Porque, le explico, si va una persona y, digamos, en el vehículo y una motocicleta da vuelta prohibida y trae, obviamente, la masa de un automóvil con la masa de una motocicleta, quien va a recibir mayor impacto, mayor daño, pues es el conductor de la motocicleta. Y no necesariamente él tuvo la culpa, Claro. porque él respetó todas las señales, pero pues por la situación lo que se tiene que hacer es agarrar a la persona para que se presente al Ministerio Público y se deslinden este tipo de responsabilidades que van a salir obviamente dentro de las 48 horas que tú vas a probablemente, porque tampoco es regla general, estar Ujú. detenido en el Ministerio Público y los dictámenes en hechos de tránsito o vialidad van a determinar quién tuvo la culpa, pero sí te tienen que presentar directamente ante el Ministerio Público, pues no como
presentarte ya como culpable, sino para hacer las investigaciones correspondientes. Esa es la situación. Ahora, la realidad es que cuando te llevan directamente a estas fuerzas policíacas, pues ya puedes estar nombrado como abogado, pero se empieza a dar todo una vez estando el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque pues es donde empiezan, te dan acceso. Usualmente las personas que están teniendo ese informe policial homologado, pues tienen que redactarlo y presentarte al Ministerio Público porque no pueden llegar simplemente con su palabra. Aquí es muy importante algo. El hecho de que tú te lleven a una asociación civil o al tema de las fuerzas policíacas, no debe de exceder de un tiempo razonable, porque muchas veces pasa que los tienen a lo mejor 5 o 6 horas directamente en esta área y no se avanza. Eso ya constituye una privación ilegal. ¿Por qué? Porque tienen que respetarte tus derechos y la Constitución es muy clara. Te llevan primeramente pues a una situación civil para hacer el informe y después inmediatamente al Ministerio Público. Y no podemos hablar de un término que sea inmediato cuando están 5 o 6 horas. Y eso, fíjate, aquí beneficia a ambas partes. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la entidad poblana, te llevan al sector de peritos. Ujú, Ahí te llevan ahí al sector de peritos cuando a veces sucede que pues se puede negociar, ¿no? La cita involucra a lo mejor dos vehículos, no hay lesiones graves aparentes y te tienen ahí en el sector de peritos que negociando que una que otra vez y pues ya se empieza a complicar bastante porque ya pasaron 4 o 5 horas y se está perdiendo esa inmediatez ujú. que establece la Constitución. Y entonces, pues mi recomendación ahí es si se considera que se puede llegar a un arreglo, pues terminarlo pronto, porque si empiezan el tema de estar negociando y se alarga de más o en demasía esta reunión, pues impacta mucho directamente en el proceso penal. ¿Por qué? Porque si no, el accidente, pongamos un ejemplo, sucedió a las 12 del día y te ponen, y son las 4 y todavía no se arregla, y te ponen, empiezan a elaborar y te ponen a disposición del Ministerio Público hasta las 6, pues seguramente puede afectar eso en el tema penal. ¿Por qué? Porque tanto le están violando en su momento derechos a la víctima, es decir, pues tuviste que haber impuesto al Ministerio Público a la brevedad y no lo hiciste, Ujú, como también puede repercutir a lo mejor en la exigencia o en el reclamo que pudiera tener en su momento la víctima. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que el Ministerio Público determine y vea, oye, pues sucedió a tal fecha, a tal hora la detención, me lo vienes a poner a mí hasta tal hora, pues yo no te lo puedo recibir porque ya se le violentaron los derechos, yo me voy a meter en un problema con el juez de control ujú. y empieza también, digo, bien para el imputado en su momento, ¿no? Para Claro, quedar libre, pero empiezas a revictimizar propiamente a la víctima. ¿Por qué? Porque después de la presión que tenía la persona que cometió el delito, por decir, o la que provocó el accidente, ya no va a ser inmediato el pago, sino que tiene él que ir a la comisaría, formular la denuncia meses después e integrarla. Y obviamente, pues va a haber más desgaste. Por eso mi consejo es, si llegan al sector de peritos y los tienen ahí, si ven que no hay posibilidad de negociación en cuanto a que me das más, me das menos, te digo, déjame que llegue tal, lo mejor es tanto para, en este caso para la víctima, ponerlo ya mejor a disposición del Ministerio Público, pues para que se siga el tema correspondiente. perfecto. Ahora, en el caso de la víctima, ¿qué es lo que tendría que hacer? Mira, el tema de la víctima es muy interesante y no es tan explorado. Sabemos más el tema del imputado. El tema de la víctima, digamos que mi experiencia me indica que es la persona que definitivamente más sufre en este procedimiento, Eso. porque pues obviamente resiente una afectación, puede ser en sus bienes o en su persona. Fíjate que lo que sucede es que muchas veces, pues, lamentablemente la víctima no puede presentar formal denuncia porque se la llevan al hospital. Porque a veces cuando es una situación que pone en riesgo su vida o un tema de una afectación, una lesión fuerte, pues lo que hacen es llevárselo al hospital, ¿no? ¿Y qué empieza a suceder ahí? Pues estas 48 horas en las que puede estar la persona imputada detenida,
pues son críticas porque muchas veces se tienen que hacer los estudios, no están los estudios correspondientes para verificar si tiene seguro, si no tiene seguro, si lo trasladan a la Cruz Roja y digamos que los diagnósticos que van pasando, pues pueden ir cambiando de momento a momento. Me ha pasado que cuando inició la carpeta de investigación, pues estaba por lesiones y cuando ya después de formulada la imputa, o más bien desde que ejercitan acción penal para llevar al juez de control, la persona se muere dentro del hospital y ya el MP dijo, fue por lesiones y al final fue por homicidio, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos casos? Pues, en primer lugar, dice el 146, me parece que el último párrafo, que la persona que está detenida no debe de estar detenida si no hay una formal denuncia, una formal querella por parte de la persona, ¿no? ujú, Entonces, también lo que sería en ese momento, si la víctima puede hablar, pues comunicarse con sus familiares, con sus abogados, para que en su momento, de ser posible, nombre a sus abogados desde ese momento. Es importante que a ese nombramiento adjunte la INE o algún tipo de identificación para que se presente el Ministerio Público, tenga la firma y establecer, para evitar posibles, digamos que inconvenientes, venga a presentar formal querella o denuncia en contra de quien resulte responsable, porque si no, puede tener después repercusiones. Claro que el Ministerio Público, pues ya una vez venido ahí la presente, va a tratar de hacer las gestiones para que se constituya el agente investigador al lugar donde se encuentre y le haga saber que tiene que formular la querella correspondiente con esta persona, pues para que se siga el procedimiento. Es muy importante eso, es muy importante también que la víctima esté guardando todos los tipos de tickets, gastos efectuados durante ese tratamiento que están o esa valoración que le están haciendo, porque a partir de eso van a poder comprobar en su momento procesal los gastos erogados. Fíjense, hay una situación que es muy complicada porque sí hay que en esta plática abordar pues todo, ¿no? No solamente de la perspectiva del imputado. Las aseguradoras pues lamentablemente juegan, y me cuesta decirlo así, pero juegan con la necesidad de las personas, ¿no? Que dicen, no, pues como ellos dicen, otorga el perdón o haz esto y te vamos a pagar, pero necesitas asegurar esto y te vamos a pagar. Y muchas personas pues tratan firman con la aseguradora y dicen, no, 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 vámonos a medios, firma que te vas a ir a medios, no ujú. vamos a ir a audiencia y yo me hago cargo. Y después empieza el martirio, ¿no? Porque después ya la persona que está detenida viendo de este lado, pues la alejan en libertad y como ya está la aseguradora hace caso omiso en el tema de los pagos, debe de estar buscando medios y los medios ya no quieren. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente la persona, digamos, no está detenida y la forma de presión, pues muchas veces se escucha mal, pero la forma de presión de la víctima es que la persona se encuentre detenida. Esa es la situación. Claro, Entonces yo consideraría que no se otorgara ningún tipo de documento que fuera por temas de perdón, de no ejercer, digamos, fácil acceso para irse a medios para que pudieran garantizar en ese tema y no con que le digan, firma acá para que nos hagamos cargo de la situación, porque muchas veces sucede que firman, los llevan a un hospital y la póliza solamente alcanza para la entrada de un día y ya lo tienen que estar de alta y ya no hay forma de, pues las muchas personas de solventar esos gastos, ¿no? Es que es bien complicado para la víctima, amigo. A mí me ha tocado, pues sí, pues a veces personas que no tienen y de dónde pueden pagar hospitales, ¿no? Y por la situación, pues firman el desistimiento, firman cualquier tipo de situación con el afán de pagar, sí. pues de que se les pague. Sí, claro, digo, desafortunadamente, pues el tema de las víctimas es complejo en el país, ¿no? Porque no, de inicio, pues no siempre existen las instituciones, ¿no? O aunque existan, están limitadas, tienen poco presupuesto, pues no nos pueden ayudar en todo lo que nosotros necesitamos y sin duda, y qué bueno que das este tipo de recomendaciones porque, pues como decíamos al inicio del programa, ¿no? Es muy complicado, mantener la calma ante este tipo de eventos y ante este tipo de sucesos. Pues muy bien, Oscar, pues si nos pudieras regalar una breve conclusión para efectos de poder ir cerrando este tercer episodio de Hablemos en Confianza. Pues sí, al final, como les comento ahí, voy a tratar de ser breve en el cuanto a los consejos que le pudiéramos dar a cada una de las partes. En el tema del imputado, pues como comentamos, es muy importante esto. Miren,
Cuando estás dentro de las 48 horas, porque el Ministerio Público vas a estar 48 horas en lo que se hacen las investigaciones correspondientes y se determina si pasa a juicio o no. Yo soy de la idea que obviamente como no fue una situación, una intención de provocar un daño, se acerque uno a las víctimas. Se acerca uno a las víctimas, a los familiares y establecer, obviamente, yo me hice responsable de todo esto y se dé una situación, pues por lo menos si pueden tener seguro, pues que se haga cargo el seguro. De no ser así, pues se ofrezca algún tipo de ayuda económica, pues para dos situaciones. Una, para verse, pues en el sentido que sí estás asumiendo, pues su momento, las consecuencias de tus actos. Y dos, porque te va a ayudar en el tema también procesal. Es muy complicado y eso de preferencia es que se lo dejen a su abogado, que hablen entre abogados, porque son más fríos en el tema de la situación. Negociar en una situación, imagínate, vaya, no quisiera uno en carne propia vivir eso, pero la experiencia nos indica que las personas que se sienten afectadas, pues tienen un coraje, pues vaya, digamos que férreo en el sentido de la persona hizo esto, y se entiende, ¿no? Se entiende la situación, pues a nadie le gustaría que su familiar estuviera en esa situación, pero lejos de ayudar, entorpece muchas veces las negociaciones. Hay que ser prudentes hasta donde punto se puede, y por eso yo mencionaba en un principio, este delito en sí no merece prisión, o sea, por sí mismo. Y la víctima lo que quieren los familiares es que se quede en prisión, que se quede en prisión. Y los abogados, pues también muchas veces no actúan con ética y por sacar dinero lo dicen. Hay que ser muy claro con tu cliente, y analizar el caso concreto y establecer. Si solamente fue en lesiones o algo así, señora, pues esto no amerita prisión. Es muy difícil que la persona vaya a prisión, Ujú, más si respondió, llamó al seguro, es muy complicado que ella vaya a prisión. No ujú, le puedo garantizar eso. O sea, sinceramente es por convenir, ver si le conviene, y si no, pues nos vamos a juicio. Pero prometer que se va a quedar en prisión es complicado. Como yo le comentaba, es situación de caso por caso, porque, por ejemplo, depende si es una persona menor de edad, si el conductor iba ebrio, si, o sea, si afectó no solamente a una persona, sino hubo daño en propiedad, otros vehículos, una casa. Todo eso, pues va a inferir de manera proporcional en el caso, pues si queda o no en prisión. Pero la idea es siempre tratar de, en este caso, de que sean los abogados quienes puedan pues llegar a ese tipo de negociaciones. Si eres imputado, diría, déjalo a tu abogado, dale un poquito de, pues obviamente que se vea la voluntad, trata de estar pendiente de la víctima, que tus familiares afuera hagan eso, porque lamentablemente eso platican en familia, pues tú estás, si llegara a pasar algo, la persona que está detenida, pues que le encargue a los familiares que se encarguen de ese tipo de gestiones, que lo realicen, que lo hagan. Y el otro caso de la víctima, pues yo sí diría, no firme nada hasta que tengamos una valoración completa. Es cierto, a ver, digamos, apóyame, y eso pues servirá en el sentido de que, de ver la posibilidad de que si yo puedo, pues en su momento, debatir o no la medida cautelar, o ver la situación de qué tanta voluntad tienes, ¿no? Pero no firmes una liberación, una extensión como tal, o que me libro del tema del no, digamos, este, daño en propiedad, cualquiera. No, hay que ir midiendo y valorando lo que vaya arrojando, pues en esas 48 horas, pues el cuerpo humano, porque lo legal está, el legal tiene 48 horas, es el término que tiene, pero el cuerpo humano no evoluciona, tengo que mejorarme o tengo que empeorarme en 48 horas, sí, sí. porque muchas veces están en estado crítico, entran a operaciones, salen, y en 48 horas, lamentablemente, pues como tú lo mencionas, a veces no se tiene el equipo, a veces está programado para tal, no sabes cómo evoluciona. Entonces no adelantarse hasta que tengamos una situación real de a cuánto ascienden los daños, qué afectación tiene, y sobre todo eso, pues ya empezar a manejar el tema pues, de si se van o no a la negociación, o qué pasaría, ¿no? En el tema de que si se judicializara, por ejemplo, que muchas veces se judicializa, otras puede salir en libertad en términos de las 48 horas, si hablas con el Ministerio Público, si las lesiones no son graves. Yo ahí Ujú, lo que le aconsejaría, por ejemplo, al imputado, que su abogado esté muy consciente en acreditar los arraigos, ¿no? ¿Qué es el arraigo? Pues que tengas
domicilio identificable, que tengas un trabajo estable y que tengas lazos familiares que permitan presumirle al juez que no vas a sustraerte de la acción de la justicia. Muchas veces, cuando la afectación es mínima o son lesiones pequeñas o solamente daño a propiedad, ni siquiera se llega al juicio, simplemente se paga en el Ministerio Público, se hace un acuerdo reparatorio y ni se va a la audiencia inicial. Muchas otras veces, antes de audiencia, se suspende, en este caso, la audiencia inicial y se mandan a los medios alternativos de solución de controversias y ahí lo van platicando. Y muchas otras veces se desahoga propiamente la audiencia inicial, se da plazo de investigación y ya en otra figura que aparece, que ya sería el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional, pero ya dentro del procedimiento. O sea, ¿qué trato de decir con esto? Que cuando sucede un accidente no es el fin del mundo. Existen muchísimos mecanismos para poder terminar una situación desafortunada como esta. Entonces, lo que menos podemos hacer, y eso sí es en conclusión para generar, es adelantarnos, ¿no? Actuar por impulso. Tanto la víctima puede recibir una cantidad menor por ese impulso de la necesidad, como también en su momento, pues el imputado, porque sale, pues puede dar o pagar más de lo que se debería, ¿no? Fíjate algo muy interesante, si llegáramos a tener el tema de una muerte, lamentablemente, pues eso puede ser, para que lo sirva, que en Puebla tenemos el Código Civil reglamentado, que son 1,200 días de salario de pago, pues, de reparación del daño si una persona muriese. Siempre consideré que ese tema era, pues, injusto porque, pues, no, pues, 200,000, 300,000 pesos de lo que resulte del salario de la persona, pues, no puede valer una vida, ¿no? Pero estaba tasado en ley. Ujú. Este asunto ya se llevó inclusive a la Suprema Corte y determinó que es inconstitucional poner precio fijo a la vida de una persona y se tiene que verificar propiamente en el juicio a cuánto asciende. Es decir, pues lamentablemente se escuchará, digamos que a lo mejor insensible, pero como abogados tenemos que actuar como es, como lo indica nuestra vida práctica. Por ejemplo, no puede valer lo mismo en cuanto a economía una persona que a lo mejor tiene 75, 80 años, que ya dio una vida útil, que ya está y que lamentablemente descendió a una persona que acaba de graduarse, por ejemplo, del TEC y que está en proyectos, pues esa afectación, la Corte dijo, tienes que valorarlo para determinar exactamente cuándo es lo que corresponde al daño moral o el daño, pues, de indemnización que se tiene que pagarle a las víctimas. Ok, muy bien. Pues mi querido Oscar, muchas gracias por habernos dado esta explicación tan amplia, pero además tan clara, sobre todo de un tema muy sensible y que primero pasa todos los días y segundo, lamentablemente nos puede pasar a cualquiera. Te agradezco mucho haber estado con nosotros en este tercer episodio de Hablemos en Confianza. Muchas gracias por tu participación y bueno, pues el espacio queda abierto porque sin duda los temas legales y las reformas y las dinámicas sociales pues nos dan para abordar muchos temas más. Mi querido Oscar, muchas gracias y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, amigos. Estamos a la orden. Espero les guste. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.